Bienvenidos. Cuando hablamos de programación, ¿qué viene a nuestra cabeza? ¿Qué entendemos por programación? Y si hay una programación, ¿podrá estar desequilibrada? Y si está desequilibrada, ¿podremos traerla de vuelta a un equilibrio o bien traerla a un equilibrio? Creo que el programa de hoy va a estar muy interesante y vamos a tocar algunos temas de los que no se habla mucho. Sea que usted crea en o no, le invito a que se quede para que vaya formando criterio. O tal vez a que encuentre equilibrio, no lo sé. Vamos a ver. Bienvenidos al mundo extraterrestre de la Academia de las Artes Sanadoras. Soy Ariel Svi, su anfitrión, y estoy acá con el hipnólogo Boris Soto del Ecuador. Bienvenido y gracias por estar con nosotros, Boris. ¿Qué es eso de una programación? ¿Será que somos como computadoras? Cuéntanos. Buenas noches, buenas tardes y buenos días a todos, según como nos estén viendo Así ahora. es. Como decía Ariel, mi nombre es Boris Soto y estoy aquí desde Ecuador. Soy hipnoterapeuta y bueno, yo con gusto para hablar de este tema, ¿no? Un poquito de lo que es la programación y vamos a ver también lo que es el equilibrio. Siempre me gusta a mí empezar, Ariel, explicando un poquito que a las personas que estas son opiniones, es dar una opinión, no es una verdad, ya que las verdades absolutas no existen, simplemente es una opinión para tratar de amenizar, ¿no? Y todos estos conceptos de parapsicología, que también es una de las cosas que me gustan, porque también investigo mucho con cuanto a la hipnosis, todos estos temas de metafísica y parapsicología, ¿no? Y precisamente, pues, vamos a ver desde el punto de vista de la hipnosis, que es a lo que me dedico, tanto en terapia como en investigación, qué se trata o qué tratamos de nosotros de explicar cuando hablamos de programaciones. También me gustaría explicar que todas estas aprendizajes que yo he tenido es porque mediante la hipnosis yo conecto con los seres o guías espirituales míos y de las personas que colaboran en este proceso investigativo de lo que es mi trabajo, que ahí se llama Hipnova 2020, que viene, yo lo defino como hipnosis de vanguardia, ¿no? Entonces, estos aprendizajes, como lo vuelvo y lo repito, todo lo que vamos a hablar es en base a lo que ellos nos dicen, respondiendo muy amablemente como son seres de luz, seres de amor, perdón, como ellos nos responden cuando nosotros nos dirigimos a ellos, ¿no? Entonces, mira, yo siempre he aprendido con la hipnosis de que nosotros simplemente percibimos el 5% de la realidad a través de nuestros 5 sentidos. Estos 5 sentidos son los que nos anclan digamos, al estado físico, a este estado tridimensional o material, ¿no? Por medio del cual nosotros estamos aprendiendo, precisamente, y valga la redundancia, de la fisicalidad, ¿no? De la densidad de la materia, que es otro tipo de energía. También yo siempre he dicho de que lo que se me ha enseñado es el entender que nosotros somos seres de luz o seres espirituales o energéticos que estamos teniendo experiencias en un cuerpo que se llama contenedor y que ese espíritu mediante este cuerpo está aprendiendo precisamente lo que acabo de decir, lo que es la densidad y todo lo que tiene que ver con estos estados, ¿no? Muy, muy densos, llamados tridimensionales, en un planeta llamado Tierra, y hay muchos, muchos más que son planetas escuelas, como esta, mediante el cual podemos tener este tipo de experiencias. Pero si bien es cierto, como te digo, nosotros entendemos del 5% de este plano físico, de esta realidad, el otro 95% viene a ser parte de esta misma realidad, pero lo que no podemos captar extrasensorialmente, ¿no? Está por más de los rangos que nosotros estamos calibrados con nuestros sentidos habituales, pero está aquí mismo a nuestro alrededor. A nuestro alrededor están lo que se llaman las dimensiones, ¿no? Que las dimensiones no son lugares. A veces nosotros vemos películas y vemos y dicen, vengo de la quinta dimensión, desde la galaxia de Orión o de la constelación
Pleiades, etcétera, etcétera. Eso ya es una programación que nos lo da Hollywood, nos da las películas, ya nos dan esa idea de que son distancias, cuando no son distancias, sino son estados de conciencia que están aquí mismo. Son diferentes, por decirlo, diferentes rangos frecuenciales, como una radio, ¿no? En que si tú estás en el mismo nivel de esas frecuencias, puedes conectar. Y nosotros a diario conectamos y desconectamos de todas esas frecuencias. Ese es el regalo que tenemos nosotros, Ariel, con este cuerpo. Este cuerpo es un portal interdimensional. O sea, a veces puede ser por un segundo. Dime una Dime. cosa, perdona, lo que podríamos creer entonces como, o entender, mejor dicho, como una programación, es aquello que vemos, que nosotros mismos podemos crear y que lo asumimos como verdad. ¿Esa es una programación? No. No y sí a la vez. Pero bueno, verá, lo que te estaba tratando de decir, viene a ser lo que es una programación, todo aquello que va por todo lo contrario que va a nuestra esencia energética. ¿Sí? Nosotros somos espíritus y las programaciones es todo aquello que nos ancla más a lo opuesto de lo energético. Lo voy a explicar de la siguiente manera. Entonces, cuando tú con esto espiritual decides voluntariamente venir a encarnar precisamente a un de estos planetas eh, de tercera dimensión para experimentar lo físico, entonces tú en un proceso de origen, de coger y venir, que eso puede ser otro programa, como cuál es el proceso de la luz para llegar a acá a este estado, porque nosotros venimos de dimensiones muy sutiles, muy altas, muy de frecuencia muy elevada, y nosotros tenemos que ir bajando ese rango de vibración a través de tomar varios cuerpos para poder llegar hasta lo que llamamos la tercera dimensión. Esto de los nombres y números realmente ya lo he explicado alguna vez. Es el lenguaje humano el que crea formas, números, símbolos, etcétera, para poder entender, ¿sí? Entonces, le ponemos números tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima dimensión, etcétera. Es para entender desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista espiritual, ellos no lo manejan así, pero ellos dicen, bueno, para que ustedes lo entiendan, entonces pongámosle números. Entonces, ustedes están en tercera dimensión y nosotros estamos a partir de la séptima en adelante. De la séptima es luz pura, una fluctuación constante de luz positiva o de polaridad positiva y nosotros estamos acá. Pero dicen, no se confundan, solo es una forma de que lo entiendan. Pero para poder llegar nosotros desde esa densidad, desde esa luz, es como si el sol no puede entrar a la tierra, no, entendiendo que nuestro estado espiritual es el sol, no puede entrar a la tierra, pero sí puede enviar un rayo de luz, que ese sí llega hasta la superficie de la tierra. Y eso vendríamos a ser nosotros, un fragmento de ese gran espíritu, aquí nosotros encarnados teniendo una experiencia, pero estamos totalmente comunicados a nuestro ser espiritual. Llámale guía, llámale ángel guardián, tu maestro, tu yo superior, como quieras llamarle. El hecho es de que nuestro verdadero ser está en una frecuencia muy elevada y estamos en contacto con él y nosotros somos un fragmento llamado alma que está teniendo una experiencia aquí. Entonces, cuando esa alma llega a la fisicalidad, al estado físico, entonces, mediante el mecanismo de procreación, etcétera, entonces tú obtienes a través del portal que es nuestras madres, ¿no? Que son los portales dimensionales. Entonces, ingresamos ya por medio de ella a este plano físico y desde que empezamos ya a hacer nuestra multiplicación celular, ya adquirimos programaciones. Empezamos ya a adquirir programaciones. Es decir, algún tipo de aprendizaje y empezamos a asimilar, en primer lugar, lo físico, ¿no? Empezamos como espíritu ya a sentir lo que significa tener un cuerpo, la densidad, ¿no? Entonces, después vamos desarrollando que nuestros sentidos, desde que somos fetos y desde que ya empezamos a escuchar el latido de nuestra madre, ya es una programación, es un aprendizaje que ya empieza a, a llenar nuestro disco duro de información.
¿no? Lo que es el corazón, lo que es después nuestro tacto, empezamos nosotros a chuparnos el dedo, etcétera. Eso ya empieza, como tú hiciste la analogía de la computadora, exactamente. Venimos aquí con un disco duro vacío y lo vamos llenando de información, de programaciones, ¿no? Entonces ya vamos distinguiendo sonidos, vamos distinguiendo sabores, el líquido amniótico, qué sé yo. Entonces vamos teniendo una serie de información nueva, pero estamos totalmente en conexión aún con el plano espiritual, ¿no? Estamos nosotros todavía, cuando el feto está en esos momentos de reposo o de sueño, está totalmente conectado a la fuente o a la dimensión de donde viene, o sea, a su espíritu, está totalmente conectado, ¿sí? Está en un estado de meditación, por decirlo así, constante, que está conectado con su plano espiritual eh, primordial. Entonces, cuando ya nace, entonces aún sigue y se habla de que hasta aproximadamente hasta los 7 años aún está conectado a su plano espiritual, ¿sí? Pero las programaciones que empiezan desde el hogar, ¿no? Empiezan desde la educación, la escuela, empiezan a llenarlo de programaciones, de creencias, etcétera, y poco a poco va a irse despegando de ese plano espiritual y va a irse anclando cada vez más a lo físico, va entendiendo lo que es lo físico, y las programaciones, por ejemplo, y lamentablemente las negativas, porque hay positivas, claro, hay positivas que tienen que ver con la buena salud, que tienen que ver con la buena educación que te transmiten tus padres, la herencia cultural del lugar de donde naces, hay positivas, pero ahorita qué pasa con aquellas programaciones negativas cuando te empiezan a decir desde niño que si te portas mal te sale el coco, que si te portas mal, viene el duende y te carga. Esas son programaciones, ¿no? Negativas. Que si te portas mal, el Dios donde tú naciste siempre hay un Dios, ¿no? De donde tú nazcas en el mundo, hay un Dios que está controlando ese sector. Entonces, sí, para acá por ejemplo, los latinos, la herencia cultural, debió haber sido el Dios Viracocha, ¿no? Pero como vino otro y a palos nos pusieron otro, entonces estamos aquí con un Dios que se llama Yahvé. Entonces, es la programación de Yahvé, ¿no? Que cuando está contento, cuando hace las cosas buenas, Yahvé está muy feliz, y cuando haces cosas malas, Yahvé se enoja, ¿no? Entonces, es otro tipo de programación. Y en la escuela también, etcétera, la geografía, la historia, la falsa mentira que nos dicen de cómo nuestros héroes, ¿no? De la historia, etcétera. Entonces, eso es las programaciones que vamos adquiriendo, y aproximadamente hasta los 7 años ya eso nos contaminan tanto que ya nos vamos olvidando que somos grandes espíritus y nos vamos identificando con lo humano. O sea, nos vamos creyendo que somos humanos, eh, corderitos que necesitamos un pastor, corderitos que necesitamos, que no vamos a poder solos si no tenemos la intervención de alguien superior, y ya vamos entendiendo lo que es las jerarquías, y nos van diciendo que si es que tú no, el dinero, la programación del dinero, que la felicidad es el dinero, etcétera, y vamos adquiriendo programaciones conscientes y subconscientes. Las programaciones conscientes son las que tú vas adquiriendo como parte de tu personalidad, y hay las subconscientes, son las que nos meten, ¿no? Los medios de comunicación, las que nos ponen, que para ser feliz tienes que consumir tal producto, eh, que la felicidad que te da la propaganda, ¿no? Y los medios, etcétera. Ya son programaciones que no son coincidencias, sino que ya tienen cientos y miles de años que vienen arrastrando, porque las programaciones netas tienen una intención. Los controladores de este sistema, ¿no? Que son entidades que han estado aquí desde siempre y lo seguirán estando, lo que más quieren es que nosotros no recordemos precisamente quiénes somos y de dónde venimos, o sea, ese gran espíritu que tiene mucho poder, tiene mucha fuerza, tiene mucha luz. Entonces lo que tratan es de apagar todo ese conocimiento para que tú creas que eres un humano más, ¿no? Un humano más que tiene que nacer, crecer, reproducirse y morir en un sistema que ya está totalmente planificado, ¿no? Entonces, eso es lo que hablamos por programaciones, o al menos es como yo lo entiendo.
es la como yo conceptualizo y puede coincidir o no con otros, pero así más o menos es como yo lo aprendí, lo aprendo y como me lo enseñan los guías, ¿no? Boris, pero con todo esto que tenemos, que vamos añadiendo, que en el mejor de los casos vamos modificando, en el mejor de los casos no siempre sucede, ¿cómo podríamos nosotros entender primero lo que son programaciones, y cómo podríamos eventualmente llegar a un equilibrio con tanta información que tenemos en la cabeza o que tenemos dentro de nosotros? Lo que pasa es que ahí viene la cuestión de que, como nosotros al momento de nacer, y ahí falta un punto que me tocaba explicar, hay lo que se llama, para entenderlo, lo que la mayoría de las culturas lo llaman es el velo del olvido, ¿no? Ese velo del olvido es como, a ver, el velo del olvido es como una interfaz entre lo energético y lo físico, ¿no? Que precisamente, a ver, te lo explico de la siguiente manera. Todos nosotros, todos los días, nosotros hacemos ese un viaje o despegarnos de nuestro cuerpo físico y vamos a nuestras dimensiones de origen, que son las energéticas, ¿no? Pero cuando volvemos, ¿qué sucede? Muchos ni siquiera se recuerdan lo que sueñan. Otros recuerdan los primeros 3, 5 segundos de lo que soñaron. Y ya después de 5 segundos ya se les olvidó lo que hicieron. Otros puede durar unos 10 segundos y después ya se olvidaron. Por eso es muy importante tener un libro de los... Yo tengo siempre cuadernos al lado mío en lo que anoto, porque sé que en ese cambio que es realmente un salto cuántico entre una dimensión a otra, cuando tu cuerpo, cuando tu espíritu vuelve a lo físico, es como que se va a desvanecer toda la información. Entonces ahí se la nota. Entonces es este velo del olvido en que definitivamente alrededor de los 7 años ya no nos permite recordar toda esa parte que conscientemente quiénes somos y de quiénes venimos. Y ahí viene ya lo que es tu proceso que no empieza desde que tú naciste aquí en esta línea de tiempo, sino el proceso que viene a través de vidas anteriores y muchas vidas es lo que el aprendizaje que se va heredando entre vida y vida, la que a ti te va despertando hasta que llega una línea de tiempo, una vida en donde tú dices, a ver, aquí algo está sucediendo, algo está pasando, y yo estoy empezando a recordar eh, eh, que soy algo más de lo que la programación de esta matriz, que también se llama este planeta, Matrix o matriz, me están diciendo. Ya no empiezas a resonar, Ariel, con lo que te dicen, como que como la idea del dinero, la idea de la riqueza, la idea ya no empiezas a vibrar en esa programación que te dan. Ya sientes que no te corresponde. Lo tuyo es un poquito más de ayuda, un poquito más de empatía, te empiezas a preocupar de cosas, a veces a sufrir por cosas por ver un perro en la calle que no come, y tú, entonces dices, pero ¿de dónde me viene toda esta situación? Entonces, porque ahí ya empiezas tú a despertar conciencia, lo que se llama, tu conciencia ya empieza a despertar. Entonces, ahí viene lo que precisamente, y que tú puedes ser de pequeño o de adolescente, un poco adulto o en la vejez, no importa el tiempo, sino que tú literalmente despiertas esa conciencia y te empiezas a alejar de esas programaciones. Ahora, pero para llegar a ese punto, todos tenemos que pasar pues por todo lo que es programaciones negativas, porque para poder diferenciar una programación positiva de una negativa, tienes que conocer pues el opuesto. Esto es parte de una ley de polaridad que es universal, ¿sí? Entonces, por eso es que muchos ya hemos pasado diversos tipos yo digo de aprendizaje, puede ser religioso, extremo o no, puede ser que tú fuiste una persona que fuiste muy metida en la religión o no, pero de alguna u otra forma vas pasando por eso, después pasas a otra etapa de lo que se llama la nueva era, que en realidad solo es cambiarle el nombre del santo por otros, pero bueno, pero es
es preciso porque son niveles, ¿no? Es como en la escuela, no puedes pasar del primer grado de secundaria, no puedes saltarte al cuarto o al quinto, tienes que ir por niveles, primero, segundo, el tercero. Y si es que no entendiste uno, hasta tienes que volver a repetir, porque si es que es preciso, es necesario, y tú espiritualmente, como eres un espíritu honesto, tú eres un espíritu de luz, no se va a mentir a sí mismo, entonces muchos espíritus deciden volver a repetir para poder aprender mejor el concepto, ¿no? Lo que hay es que evitar es el engaño y de los controladores y que nos tienen a veces dando vueltas haciéndonos creer que por karma o eh, por karma, sí, lo que se llama la rueda del samsara que a veces tienen, pero bueno, es otro tema que lo explicaremos, que a veces hay personas que no despiertan precisamente esto, conciencia, y los tienen dando vueltas, pero eso es otro tema. Entonces es eso, Ariel, es el que para poder llegar a donde, mm, eh, a despertar conciencia, para poder llegar a entender todos estos conceptos, lo que nos dicen los guías o maestros es que tenemos que precisamente ir desechando todo lo que hemos aprendido, literal. O sea, eso es lo que se dice. Para que tú puedas entender el plano energético espiritual de dónde vienes, tienes que desechar todo lo físico que has adquirido. Entonces, pero yo les he preguntado lo mismo que muchos de ustedes están preguntando, pero ¿cómo? Porque se necesita un montón de cosas para poder estar. Si yo estoy aquí en lo físico, necesito pues estar aquí. Claro, pero la situación es de que, a ver, cuando tú decides tratar de entender y o recordar el ser espiritual, para que no te explote la cabeza, tienes que entender que el mundo espiritual funciona totalmente diferente al físico. Es decir, en el plano espiritual, las leyes físicas como las conocemos no existen. El espacio-tiempo no existe. Las leyes como la gravedad no existen. Por eso es que muchos les invito a que cuando ven una sesión de hipnosis, ven que se desarrolla en campos totalmente donde el tiempo no existe, donde tú puedes medir 10 metros, 100 metros, donde a veces la gente dice, estoy en mi habitación, pero dentro de mi habitación hay una entidad que mide 30 metros. Entonces, desde el punto de vista lógico, tú dices, ¿cómo? O sea, eso es lo que si lo vemos en una sesión de hipnosis, desde el punto de vista lógico, no tiene sentido. A veces dicen, pero a ver, ¿cómo va a haber una entidad de 30 metros en una casa cuando la casa mide 2,50 m o 2,70 m? Entonces, precisamente porque para poder entender el plano de la energía, donde no hay tiempo y espacio, se puede dar todo es posible en el plano de la energía. ¿Sí? Entonces, esos son los conceptos que tenemos que entender, que yo lo admito, como muchos de ustedes, hace unos 10 años no los podía aceptar estos y no me entraban en la cabeza. Yo dije, no, todavía no es tiempo para mí, me espero un rato. Y me esperé 10 años para poder entenderlo. Porque esto hay que irse lo tomando Ariel con calma, o si no, se nos pelan los cables, estos tipos Claro. de términos. Aquí poco a poco, con la mente abierta y el corazón también, abierto para poder entender estas cosas estas programaciones. Sí, bueno, y es que hay tanta información realmente y tenemos ya tanta información del lado, a ver, ¿cómo lo puedo decir bien? Quizás tenemos ya tanta información de la que deberíamos de irnos desembarazando y tomando otra e ir cambiando. Y es algo interesante, Boris, amigos y amigas, porque me acuerdo que hay personas que han hecho libros que los revisan, los cambian y los transforman con el tiempo. Porque es normal que veamos las cosas de alguna manera en determinado momento histórico y cuando viene otro momento histórico decimos, yo escribí eso, qué interesante. ¿Por qué lo habré escrito así? Ahora lo entiendo y lo veo diferente. Así que eso es totalmente, totalmente normal y yo me imagino que esperado además, Boris. Me lo Claro, son parece. procesos, ¿no? Son procesos y como tú dices, en realidad la analogía de la computadora es, nosotros somos, o sea, en realidad somos la mayor o la más grande computadora cuántica del universo, o sea, y somos una computadora que estamos tratando de entender recién entre un 6 y 8%, ¿no? Y tiene tanta capacidad nuestra computadora, ¿no? Que el poder de creación y co-creación que tiene es increíble, ¿no? Ilimitado, Eh, ilimitado. y,
precisamente para poder mantener esta computadora en perfecto estado, vamos a hablar un poco del equilibrio, ¿no? Tenemos que equilibrar porque no podemos sobrecargar de información, porque cuando tú tienes tu computadora y tienes demasiada información que ya no usas, o sea, información que ya no, música que ya no escuchas, videos que ya no ves, películas que las tienes grabadas, se hace más lenta, ¿no? Entonces es necesario equilibrarla y en primer lugar, sacar todos los virus y mantener un equilibrio entre la información que te sirve y dejarle el espacio para nueva información. Entonces, eso tiene que ver totalmente, y en cada cosa de nuestras vidas, en la alimentación, tiene que ver en la alimentación para nuestra salud física, mental, emocional. Es muy importante esto del equilibrio en este tema que es del despertar, que es lo que en realidad en el fondo estamos hablando. Porque todos estamos hablando últimamente del despertar, unos lo toman desde un punto de vista espiritual muy serio, otros vueltan por moda, ¿no? Otros está de moda esto del despertar espiritual y lo que hacen es creer que porque leen los libros que puedan y ya son espirituales, cuando no es así. Espiritualidad tampoco es creerse que porque ya no comes carne o ya eres espiritual, no, o sea, espiritualidad es encontrar, espiritualidad desde mi concepto en primer lugar es eso, es tomar conciencia que eres tú un ser espiritual teniendo experiencias en un cuerpo físico. Es mi concepto de espiritualidad. Y dentro de eso, entender que ese ser espiritual tiene que aprender de todo y que necesita de todo para poder expandir su conciencia. Y este cuerpo físico también necesita de todo para poder funcionar, ¿no? O sea, por ejemplo, yo a veces hago sesiones y a veces muchas de las personas ahora, yo pregunto a su estado espiritual, a su cuerpo, que lo directamente, ¿qué es lo que le sucede a fulano? ¿Por qué está así? Entonces él me dice, no, lo que pasa es que, por ejemplo, su factor de pH está elevado o en acidez, entonces está en un desequilibrio. Y hay personas que, por ejemplo, vienen, Ariel, que han ido donde médicos especialistas, etcétera, y ellos dicen, no me encuentran nada, o sea, los exámenes dicen que estoy bien. Y total, a veces no revisan algo tan simple como, o hacerse un examen de ver en cuánto está su pH y alcalinidad, ¿no? Y entonces a veces resulta que está demasiado para un lado o para el otro. Entonces, su cuerpo mismo dice, necesitas equilibrar, ves la forma en que se equilibre. Asimismo, la sangre, si está elevada por algo o le falta otro. Yo digo en su alimentación, entonces, ¿qué? ¿Ya no tiene que comer carne? No, no. O sea, no se trata de no dejar de comer carne, sino en comer lo justo y lo que necesita para tal cosa. Porque el cuerpo está diseñado con todos los elementos de este planeta. Nosotros tenemos todo del planeta conforme a nuestro genoma. Nosotros tenemos de todas las familias, tenemos de las aves, tenemos de los mamíferos, tenemos de reptiles, tenemos de todo. Componen nuestro contenedor, hablemos de cuerpo. Entonces necesita de cada cosa, necesita de los elementos. Es tener cada elemento de este planeta, tenemos que darle al cuerpo lo que necesite. Y cuando nosotros desarrollamos una enfermedad, tenemos que buscar en qué estamos fallando, en qué estamos desequilibrando nuestro cuerpo. Y también cuando está en nuestra vuelta, en nuestra parte mental o emocional, está afectada, tenemos que ver en dónde está nuestra mente, en dónde está nuestro pensamiento, de dónde está nuestra emoción. El exceso de miedo, el miedo causa inmunidad, eso ya lo sabemos. Una persona con miedo le cae cualquier cosa y puede morir enseguida. Y es el factor de su autosugestión, precisamente por pánico, por miedo, ¿no? Una persona triste igual, o sea, todos son niveles de desequilibrio que producen que tu cuerpo no crea la inmunidad que necesita, pues, y se enferma. Entonces, el concepto es de equilibrio, ¿sí? A veces me da un poco de gusto cuando yo hablo con mi ser espiritual o guía y le digo, porque yo uno de mis hobbies es hacer cerveza artesanal. Entonces yo decía, bueno, entonces si soy espiritual voy a tener que dejar de hacer cerveza porque
porque ese es un concepto como que está mal ante la sociedad. Me dijo, no, no, a ver, tranquilo, tú haz lo tuyo. Si eres feliz haciendo cerveza, hazlo. Tú no tienes la culpa que venga la gente y se emborrache. Ese es el proceso de cada uno. Y tú, si quieres, tómate una. Otra cosa es tomarte una cerveza, otra es tomarse toda, lo que le llamamos aquí a la java, son 12 botellas, no sé si en todos lados se llamará. O la caja, digamos. O sea, no. O tómate una copa de vino, otra cosa es tomarte dos, tres botellas. O sea, es diferente. Mantén un equilibrio en todo. Si una copa de vino te hace feliz, claro que hace feliz. ¿Por qué no va a ser feliz? O sea, si estás compartiendo, o sea, estás compartiendo. Igual, puedes darte un gusto comiendo a veces una hamburguesa o algo. El desequilibrio es comer a diario y el daño que te va a hacer, ¿no? Entonces, hablamos de equilibrio ante estas cosas. Claro, y lo interesante es tratar de buscar equilibrio en todo, porque solemos irnos a un lado o solemos irnos al otro, y es con mucha facilidad que lo hacemos. Pero bueno, quiero darte las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y bueno, hay dos programas ya con lo que estabas diciendo y vamos a ver con cuál de los dos seguimos, pero definitivamente lo importante es que nos demos cuenta que estamos en este planeta escuela para aprender. Eso es lo fundamental. Que el dicho, si mal no recuerdo, dice solo los ríos no se devuelven. Y a veces nosotros tenemos que venir, recapacitar y ver qué hicimos, cómo lo hicimos, en aras definitivamente de no volver a repetir. Entonces, por eso siempre les digo, aun cuando tal vez no estén de acuerdo con algún tema, les invito a que se queden para que vayan formando criterio. Puede que por algo que escuchen o algo que se explique, se nos prenda la luz de algo que tal vez hicimos mal y podemos ver de qué manera podemos rectificar para venir a un equilibrio, que yo creo que eso es lo más importante, que es a lo que debemos de hacer. Cuéntanos de nuevo cómo te ubicamos y a dónde, antes de hacer el cierre del programa, si eres tan amable. En todas las redes sociales, bueno, no en todas, lo que es Facebook, Instagram y YouTube, estoy como Innova 2020 o Innova 2020, como lo quieran, o como quieran buscarme. Mi nombre es Boris Soto, soy hipnoterapeuta y precisamente también yo denomino lo que hago como hipnosis bioenergética, entendiendo que somos una parte biológica, pero también energía, o llame el espíritu, y no importa cómo le quieran llamar, pero tenemos que estar conscientes de que somos más que carne y hueso, somos, ¿no? Somos energía, somos luz, y que esa parte también tiene que, así como la parte física, ya hay especialistas, ¿no? Que nos ayudan mucho, estudian mucho, también hay la parte energética, estamos que nosotros, quien hacemos estos tipos de terapias holísticas o complementarias para poder ayudar a limpiar el cuerpo y entender todo lo que es este plano de la energía al que realmente pertenecemos todos, ¿no? Entonces, esa es nuestra punto de investigación y de trabajo y bueno, estamos a las órdenes ayer. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, esto fue una edición de Mundo Extraterrestre de la Academia de las Artes Sanadoras con el hipnólogo Boris Soto de Ecuador. Y un tema interesante para mí, espero que para muchos de ustedes también, programación y su equilibrio. Soy Ariel Zvi, quien les dice gracias, hasta la próxima y no olvidemos, suscríbase de like y active la campanita. Los esperamos, hasta entonces.